soy la profe Ramona González y vamos a hacer esta vez una práctica de comprobación de compuertas respondiendo a los objetivos de nuestra materia, que es electrónica digital. La segunda parte de nuestra materia es de trabajo todo sobre electrónica digital, y debido a que no podemos asistir a la facultad, entonces ahora lo que vamos a hacer con el profesor Marcos es trabajar con ustedes algunas demostraciones magistrales nada más, para que luego ustedes puedan responder a todas las preguntas que les voy a ir pasando en un cuestionario, para que ustedes puedan tener mayor conocimiento de cómo se realizan las prácticas de esta materia. Ahora, a continuación, vamos a ver algunos de los dispositivos electrónicos que tenemos que usar en nuestra materia de electrónica digital. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que para trabajar con electrónica digital, la parte más importante es reconocer los pines con que cuenta un circuito integrado. Los circuitos integrados vienen de esta manera, y cada uno de los pines que ustedes ven se tienen que conectar a lo que sería nuestra placa de conexión. La placa de conexión, o también se le llama en inglés como protoboard, esta placa viene con este tipo de conexión. Como ustedes pueden ver, estas están en forma vertical y las conexiones están en forma horizontal en la otra parte. La misma cosa también con este tipo de placas, puesto que aquí las conexiones en estas partes más pequeñas, más angostas, son de forma vertical y las demás son todas en forma horizontal. Para poder reconocer los pines o las entradas de los dispositivos o circuitos integrados, tenemos que tener en cuenta que para poder ir enumerando hay que mirar siempre donde tenemos la hendidura. Esa hendidura que nosotros vemos en los circuitos integrados nos van a indicar cómo ir enumerando cada una de las entradas, puesto que dependiendo de eso tenemos que saber de qué número pertenece a cada uno de los pines, entonces para que podamos nosotros hacer las distintas conexiones. Para empezar a contar, tenemos que tener en cuenta que al lado mismo de la hendidura, en la parte inferior, tenemos lo que sería la entrada número 1. Al lado 2, 3, 4 hasta la número 7, y teniendo en cuenta que la número 7 es la conexión a tierra. Luego tenemos que ver la parte de arriba, y en la parte de arriba se cuenta, si en la parte de abajo o la parte inferior contamos de 1 a 7, empezamos la parte de arriba contando desde el 8, entonces va de 8 al 14 hasta volver otra vez a la parte de la hendidura de nuestro circuito integrado, teniendo en cuenta que el número 14 sería para nosotros la conexión a positivo. Buenas a todos. Entonces, estos serán los equipos que estaremos utilizando para poder realizar la práctica, ¿ok? Lo que vamos a utilizar es una fuente variable continua, que en este caso puede ir de menos 15 voltios hasta 15 voltios. Utilizaremos el multímetro para comprobar el voltaje que estaremos aplicando. En este caso, estaremos dando un voltaje de 6 voltios para la realización de la práctica, ¿ok? También, como vieron, utilizaremos estas placas o protoboard, como se le conoce, para alimentar nuestro circuito integrado. Para ello lo que haremos será conectar con nuestros pequeños conectores de forma yacaré, como se le conoce, o pinza de cocodrilo, para poder conectar a los cables. Obviamente, porque estos conectores de banana no se pueden conectar de manera directa. Entonces, a partir de ahora vamos a continuar con la práctica, ya comprobando las compuertas. Bueno, vamos a utilizar 4 circuitos integrados que van a estar conectados a nuestra placa, ¿ok? Vamos a empezar de aquí primero, que sería una puerta NOT con el código 7404. La siguiente es una puerta OR con código 7432. La tercera es una puerta AND y es 7408. Y la última es una compuerta NOR con código 7402. Vamos a aplicar la conexión primeramente con que será nuestra puerta NOR, la D04. La idea es que nuestra línea de tensión venga entrando por toda la primera columna, y nuestra tierra o nuestra salida va a ir todo en la última columna. Para eso se distinguen los colores que tenemos en nuestra placa. Lo primero para nuestro diagrama de conexión, que quiero que tengan a mano cuando vean el video, va a ser que vamos a alimentar con nuestros cables verdes lo que es la entrada de nuestro circuito. Entonces, esto tiene que ir por la puerta número 14, Si miramos la hendidura que tengo aquí a mi izquierda, en este lado donde apunto, y aquí sería
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 14. Entonces, nuestra alimentación va a ir en la compuerta 14 o el pin 14 que va de esta manera. ¿Ok? Luego, nuestra salida para nuestro circuito va a ser este cable blanco que va a ir en el pin número 7 de este lado, que va a ir a nuestra tierra. Ahí. Entonces, lo siguiente ahora es configurar lo que va a pasar por nuestra compuerta, ¿ok? Que va a ser la que están aquí, la que es la 8 y la 9. Primero hacemos un pulsador que va a entrar por la número 9, que lo vamos a colocar con esta azul, ¿ok? Esta azul va a ir a la fuente de tensión y luego a la entrada de nuestra compuerta. Vamos a colocar esto aquí y ahí, al pin número 9, ¿ok? Paralelamente a nuestro pulsador tenemos que colocar una resistencia de 1000 ohm, que sería esta resistencia, ¿ok? Y lo que haremos será colocar antes del azul, ¿ok? Porque tiene que ser en paralelo y va a salir a nuestra tierra. Entonces colocaremos de esta manera, irá aquí, ahí, y ya directamente haremos un puente luego para nuestra tierra. De esta manera. Este pulsador, ¿cómo lo activaremos? Simplemente lo levantaremos y lo colocaremos de vuelta. Entonces, a la salida de nuestra compuerta necesitamos una resistencia pequeña, que es esta que está aquí, que es de 500 ohm, y conectaremos nuestro LED a la salida de lo que es nuestra resistencia, ¿ok? Entonces, esto va a la salida de la compuerta 9, de esta manera, aquí. Un segundo. Eso. Ahí va. Y nuestro LED, como ya saben, tiene una patita un poco más larga que es la positiva, y esto irá por la salida de la resistencia y el negativo irá directamente a nuestra tierra, que será de esta manera. Ahí. Entonces, ahora fíjense, esta columna de acá, toda esta columna está separada de esta columna que es donde está nuestra tierra. Para ello haremos al final un pequeño puente que nos conecte la parte negativa de aquí con nuestra salida negativa que va a la fuente. Para ello utilizaremos un cable blanco que colocaremos al fondo para no causar distracción. Es solamente un puente para poder conectar, ¿ok? Y entonces, ahora lo que haremos será alimentar con nuestra tensión lo que serían los 6 voltios. Bueno, ya hemos conectado lo que es nuestra fuente. Ahora haremos que nuestra resistencia, ¿ok? Que va en paralelo con nuestro pulsador, ya termine en tierra. Para ello colocaremos esto aquí y aquí colocaremos nuestra tierra. Entonces, fíjense, el circuito ya está totalmente armado. Lo que hace esta compuerta al inicio, recuerden que recibe una señal, en este caso puede ser 5 voltios o 6 voltios, y lo que hace es como salida da una respuesta negativa, es decir, o puede ser un 0 o puede ser una tensión de 0, da lo opuesto, que invierte, ¿ok? Entonces, ahora mismo está recibiendo 5 voltios, ¿ok? Pero el LED no se prende, ¿por qué? Porque nuestra compuerta está invirtiendo esas señales 5 a 0, ¿ok? Para no estar diciendo cada rato 5 voltios o 6 voltios o 0 voltios, vamos a decir 1 cuando tengamos una señal o una entrada de tensión y 0 cuando no tengamos nada, ¿ok? Por eso lo que es digital y lo que es las salidas digitales de 1 y las salidas digitales de 0. Fíjense, ahora voy a levantar mi puente, ¿ok? Fíjense cómo el LED se va a prender. ¿Qué está pasando? Que yo le estoy dando a la compuerta una señal de 0, pero el LED se prende. ¿Por qué? Porque me invirtió mi señal de entrada. Es decir, entra por el pin 8, él detecta que es una señal de 0 y lo cambia a 1, ¿ok? Si vuelvo a conectar, él detecta una señal de entrada de 1 y me da 0. Por eso que el LED se está apagando, ¿ok? Eso es lo que hace la compuerta. Si se preguntan cómo se prende el LED si está dando una señal de 0 de entrada, es porque alimentamos con este verde nuestro circuito integrado, ¿ok? Con eso alimentamos todas las salidas que tiene nuestro circuito, y este cable blanco representa la tierra de todas esas salidas, perdón, ¿ok? Fíjense, entonces, conecto, se apaga,
levanto, se prende. Será nuestro pulsador, ¿ok? Espero que se haya entendido eso. Ahora vamos a proceder a desarmar lo que acaba de armar el profe Marcos para poder trabajar con nuestra siguiente compuerta, que es la 7432, es decir, la suma lógica. Voy a proceder a desarmar paso a paso esto. Primero voy a sacar tanto la entrada como la salida y voy a sacar las resistencias que se utilizaron. Tengan en cuenta que las resistencias que se utilizan aquí son la resistencia más pequeña, es la que va a lo que es nuestro LED, y esa resistencia es de 360 ohm aproximadamente. Y la otra de 1 kilo ohm es la que se utiliza para colocar nuestros respectivos pulsadores. Bueno, lo que vamos a hacer ahora nosotros es colocar de nuevo ya sea la parte de tierra y lo que sería nuestra entrada de tensión. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer aquí es colocar nuestra entrada de tensión como siempre en la patilla 14. En este caso, sabemos que cuando hablamos de una compuerta 7432 tenemos 4 posibles respuestas. ¿Por qué? Porque se trabaja 1, 2 son las entradas, el 3 es la salida. Otra vez, 4, 5 las entradas, el 6 la salida. Luego tenemos 10 y 9 las entradas, el 8 la salida, y 13 y 12 las entradas y el 11 la salida. En este caso sabemos también entonces que, así como en la compuerta anterior, colocamos lo que sería el negativo en el número 7 de esta manera, y la misma forma utilizamos para el número 14, que sería el positivo. Recuerden que toda esta línea está interconectada entre sí en forma vertical. Ahora, voy a utilizar lo que serían las entradas 10 y 9. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar nuestras resistencias en primer lugar a cada uno de nuestros pulsadores. En este caso, nuestros pulsadores serían el número 8 y esto va a ir directamente a tierra. Voy a colocarle con un puente. Y coloco otra resistencia también de 1000 ohm en la otra entrada. Nuevamente eso lo voy a colocar a tierra con un puente. Ahora, directamente va a tierra nuevamente. Y lo que ahora hacemos es colocar los pulsadores. En este caso voy a utilizar estos de color verde para los pulsadores. Y los coloco siempre al positivo. Luego, para nuestra respuesta, que sería este LED, colocamos en primer lugar una resistencia de 360 ohm aproximadamente a lo que sería el pin número 8, perdón. Colocamos aquí la resistencia a la salida del pin, luego colocamos el LED y ese LED tiene que ir directamente a lo que sería nuestra señal negativa. Como ya teníamos el puente aquí, entonces ya directo reconoció ya la salida a tierra. Bueno, entonces vamos a comprobar ahora lo que es la suma lógica. La suma lógica me dice que cuando yo coloco 0, 0 es la única vez en la cual me da una salida 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que si ambos pulsadores están desconectados, mi LED se tiene que apagar. Es lo que sucede. Enciendo uno de los pulsadores, el LED se enciende. Coloco el otro pulsador al positivo, siempre sacando al primero, se sigue prendiendo. O coloco los dos al mismo tiempo, también se mantiene prendido. Y al sacar los dos nuevamente, o sea, al dar las dos entradas 0, salida 0. Entonces de esa manera se comprueba lo que sería nuestra puerta lógica 7432, que es la suma lógica. Ahora, para poder hacer la comprobación de nuestra puerta AND, que es la multiplicación, y para la puerta NOR, que es esta, directamente ya vamos a tener totalmente conectados los circuitos, teniendo en cuenta que siempre se conectan de la misma manera. Y para que ustedes puedan saber cuáles son las entradas y la salida de cada uno de los circuitos integrados, pueden ir a uno de los materiales que ya tienen ustedes a disposición
en la plataforma, la parte de nuestra unidad 2 de electrónica digital, ahí pueden ver cuáles son las entradas y cómo tienen que ir trabajando con cada uno de los números, ya sea entrada o salida de los circuitos integrados. Como la conexión del circuito integrado 7408 es análoga a la de 7432, entonces pueden hacer la misma conexión y comprobar ahora la compuerta AND, que recordemos que es el producto lógico. Para la compuerta AND tenemos que utilizar el integrado 7408 y también utilizar la resistencia 360 para la respuesta y dos resistencias de 1 kilo ohm para las entradas, o sea, para los pulsadores. En este caso utilicé el jumper azul y el verde para los pulsadores, que serían las entradas. Como es el producto lógico, sabemos que de acuerdo a nuestra tabla de verdad, decía que si era 0, 0, también la respuesta era 0. Ahora, si una de las entradas era 0, mi respuesta era 0. Si la otra entrada era 0 y una entrada 1, respuesta 0. Si ambas son 0, entonces comprobamos que es respuesta 0. Ahora, si ambas son 1, la respuesta es 1. De esa manera comprobamos entonces los 4 resultados de la puerta producto lógico AND. Bueno, entonces ya tenemos el último circuito integrado, que es nuestro 7402, que será la puerta NOR, ¿ok? N-O-R. Entonces, en este caso lo que haremos es funcionar con nuestra luz LED, que cuando esté apagada significará como resultado 0 y cuando se prenda será como resultado 1, ¿ok? Entonces, esta puerta lo que nos indica es cuando tenemos 0, 0 de entrada, ¿ok? Tenemos dos entradas en este caso, nuestra salida va a ser 1. Invierte nuestra respuesta, ¿ok? Fíjense ahora, si yo levanto solamente un pulsador, tengo como entrada 0 y 1, que me dará como salida 0, por ende no se prende mi LED, ¿ok? Y no importa qué pulsador yo levante, puedo conectar de vuelta o levantar y tenemos lo mismo, ¿ok? Tenemos 1 y 0 de entrada y como salida de vuelta nos indica 0. Si yo levanto los dos pulsadores, obtendré 0 y 0 como entrada y me dará como respuesta el número 1. Por ende nuestro LED se prende. Entonces, así es como funciona la puerta NOR, que como ven no es nada complicado si mantenemos la tabla de verdad y podemos comprobar esto aquí de manera experimental. Ahora, lo interesante sería que esto, cuando se pueda, cuando volvamos a los laboratorios, y por más que no estén en la materia, será interesante, el laboratorio de física les espera para que podamos replicar esto, porque sería bastante gratificante poder hacer esto de manera práctica y que no se quede solo en lo teórico, ¿okay? Esperemos que en un futuro se acerquen, pueden sin ningún problema venir y probemos, repito, cuando se pueda. Entonces, espero que la práctica de la puerta NOR o del circuito integrado NOR se haya entendido. Yo con esto me despido, ya dejo todo en cargo de la profe Moni. Bueno, y de esta manera entonces concluimos nuestra clase y nuestra demostración magistral de las primeras comprobaciones de las 4 compuertas que tenemos. Tengan en cuenta que debido a esta situación nosotros esto es lo único que le podemos ofrecer de manera experimental y como dijo el profe Marcos, les esperamos para que cuando se pueda de nuevo acudir a la facultad y por sobre todo a espacios pequeños como nuestro laboratorio, puedan ustedes ser parte y poder venir a trabajar con esto. Recuerden que todo lo que hicimos en la parte teórica se puede replicar en la parte práctica y nuestro laboratorio no es difícil de replicarlo, puesto que hay muchas guías que podemos ir siguiendo, así como estamos con este tipo de prácticas. Esperemos que esto les haya sido útil y por sobre todo que puedan responder a todas las preguntas que van a encontrar en la plataforma. Hasta la próxima.